buenas noches, doctora. La doctora Elizabeth Amarán gentilmente pues va a responder sus preguntas, ¿no? Fundamentalmente se escriben por WhatsApp, tenemos el número allí ya poniéndolo en pantalla. Doctora, buenas noches. Muy buenas noches, ¿no? Un placer estar acá nuevamente. Cómo no. Después la voy a involucrar en el experimento de saber si el agua que tomamos tiene mucho flúor, si tiene bacterias, sulfato, de todo. Me he vuelto... Bueno, ¿Usted yo no aprobó era... química en la escuela? Aprobé, pero no era muy buena. Por algo fui a la escuela de leyes, así que... Qué bien. Ahí tiene el número 786-505-3117. Mientras esperamos la primera llamada, veo que usted me ha traído una carta real, que es la que le está llegando a quienes, donde veo que dice que tienen que abandonar el país. Así es, estos son los emails que les están enviando a las personas que entraron por el CBP One. Les llega por email, no por correo directo. Por email, correcto. Acuérdate que estas personas se registraron directamente cuando entraron por el CBP One. El Departamento de Inmigración tiene toda su información electrónica. Ajá. Y esto precisamente comenzó a llegar por lo menos a muchos de nuestros clientes alrededor de las 2 de la mañana. Y básicamente... ¿De las 2 de la mañana cuándo? De hoy, de hoy. Sí. Sí. O sea, ¿y no había llegado este tipo de cartas antes? Sí. Tengo algunas personas que habían reportado que ya los estaban recibiendo también, pero más bien bajo el programa de parol humanitario, bajo el CBP One. Apenas he visto desde ayer y desde hoy que están recibiendo este tipo de CBP comunicados. One, que fue ese mecanismo para poder ustedes inscribirse estando en un tercer país, que casi siempre era México, ¿no? Correcto, hay que recordar que este fue el programa que la administración de Biden creó para que las personas se registraran para entrar a los Estados Unidos y esperaran su día en corte a cambio de recibir un parol. Tiene, fíjese, lamentable, a lo mejor no sé, que no está muy chiquita la letra, pero yo le voy a decir que tiene dos frases, digamos... Definitivas, sí. ¿no? Primero dice... Noticia de terminación del parol. Y después dice, es tiempo de que usted se vaya a los Estados Unidos. Así es. Así mismo, esa es la segunda frase. It's time for you to leave the United States. Si lees la última frase, es más escalofriante todavía. La última oración. A ver. Nuevamente, DHS ha terminado su parol. Usted no intente quedarse en los Estados Unidos. El gobierno federal lo va a buscar. Exacto. Wow, please, váyase. Así es, así es. O sea, es una cosa... Váyase inmediatamente, disculpe. Váyase inmediatamente. De los Estados Unidos, tremendo. Correcto. Y esto es lo que le está llegando. Y entonces, ¿qué hace uno cuando, si a uno le llega una carta de esa, después de... Las personas del están reaccionando, obviamente, con muchísimo pánico. No tienen un periodo de gracia, tienen 7 días para abandonar el país, pero cuando lees... El email tiene un carácter... intimidatorio. Muy intimidatorio, mas no muy fuerte legalmente. ¿Ah, no? ¿Ok? Porque te dice entre palabra y palabra, si usted no tiene una base legal para permanecer en los Estados Unidos, ¿ok? Y también te dice que usted puede enfrentar un proceso de deportación. Si usted no tiene una base legal, significa que si usted está básicamente en el aire, usted no ha puesto ninguna petición que lo cobija, no ha puesto una residencia, no ha puesto un asilo, básicamente usted entró por el CBP One y se ha quedado sentado en su casa, ¿ok? Pero aquellas personas que tienen un alivio alterno, que han puesto una petición de asilo porque temen regresar a su país, o aquellos cubanos que ya cumplieron el año y un día y tienen un ajuste, o las personas que han saltado para una petición familiar, estas personas realmente tienen una base legal para permanecer en el país. Entonces esas personas no deberían, bueno, obvio, todo el mundo está asustado, pero no deberían entrar en ese nivel de prioridad que este email está tratando de circular. Y eso le está llegando, por ejemplo, yo sé, usted tiene ahí tapado el nombre por la privacidad del cliente, pero podría saber, ¿es cubano, venezolano? ¿Le está llegando igual a cubanos que a venezolanos? Este cliente es cubano, sí, este cliente es cubano, pero ya lo hemos tenido de todas las nacionalidades que manejamos que entraron por Cuba, CBP Nicaragua, One. Venezuela y Haití. No.
CBP-1 es de cualquier lugar. ¿Ah, sí? Sí. O sea, no es el parol... No es el parol humanitario. El parol humanitario fueron las personas que entraron por avión con un patrocinador. CBP-1 fueron los que esperaron en la frontera con México, hicieron sus citas y entraron. ¿Pero esas personas no fueron también inspeccionadas? Obvio que fueron inspeccionadas. Y lo más importante es... ¿Y no tienen derecho entonces a la ley de ajuste cubano? Exacto, lo tienen. La ley de ajuste cubano simplemente estipula que la persona tiene que haber recibido una inspección en el momento de su entrada. No importa si el parol es válido o no a la hora de aplicar. Pero si el gobierno considera que eso fue un programa ilegal, entonces pueden por añadidura decir que la inspección no fue inspección. No. El gobierno ha actuado de una manera muy inteligente. Ellos no determinaron que el programa fue ilegal. Ellos ejercitaron el derecho de cancelar el parol. El parol es algo discrecionario que te lo pueden dar a discreción del gobierno y te lo pueden quitar de la misma manera discrecionaria. Entonces ellos no es como ab initio, no han retado la legalidad del programa. Correcto, sin embargo lo han interrumpido, que es irrelevante para la ley de ajuste cubano porque las personas que entraron con un parol pueden ajustar al año, a los 2 años, a los 3 años, es irrelevante. ¿Y en el tiempo que esperan en el año? Claro, esa es la dificultad que este tipo de comunicado presenta, que las personas para no verse en una situación en donde les puedan comenzar un proceso de deportación expedita, diría yo, pues deberían tener algo pendiente, aunque todas estas personas tienen una fecha en corte. Técnicamente, si tienen una fecha en corte, ya están en un proceso de remoción. Y tenemos una decisión muy importante también de una corte que se acaba de pronunciar en cuanto al parol humanitario, en donde la jueza determinó que no se les puede aplicar deportación expedita porque entraron legalmente. La deportación expedita es para las personas que entraron ilegalmente. Bajo esa regla, bajo esa orden, interpretación de esta jueza del distrito, creo que fue en Boston, estas personas no estarían sujetas a una deportación. Tenemos la jueza, yo creo. Ajá. Correcto. Sí. Indira. Correcto. A ver. Simplemente tienen que tener algo pendiente, tienen que tener una razón para permanecer en el país. Hay que recordar, Cao, que estas personas, el CBP-1 fue un instrumento, igual que la I-220A, igual que el programa de parol humanitario. Estos son instrumentos temporales para que las personas entraran a los Estados Unidos y pusieran alguna especie de defensa o otra razón para permanecer en los Estados Unidos, sobre todo estas personas del CBP-1. ¿Qué pasa? ¿Eso incluye el parol de reclamación familiar, por ejemplo, de hermano a hermano que se adelantó? Bueno, ese es el programa de reunificación familiar. ¿Qué pasa con ese programa? Ese programa fue suspendido por la administración, sin embargo, no ha sido revocado como para revocarle los beneficios a las personas que ya entraron. ¿No les está llegando esa carta? No. Okay. Hasta ahora no he visto a nadie. ¿Y se pueden ajustar al año y un día? Correcto, esas personas pueden ajustarse al año y un día, esas personas no están enfrentando un proceso de remoción. ¿Y en tiempos normales, en vez de ajustarse al año y un día, hubieran pedido pedir residencia como reclamación familiar o no? Si la visa está disponible, sí. Si la visa está disponible y todavía están dentro del tiempo del parol que les dieron bajo el programa de reunificación familiar, pueden ajustar en los Estados Unidos. Bueno, cuando regresemos de la pausa hay una duda que tengo ahí porque una reclamación de hermano que demoraba 10, 12 años, si vinieron en 1 o 2 para hacerse residente, ¿también consta el adelanto o empieza a rodar los 10 o 12 años? Cuando regresemos de la pausa ya usted ha estado viendo el número de teléfono, puede ir mandando sus preguntas por WhatsApp. No vamos a responder teléfono literalmente porque ya no hay línea, ¿no? Todo el mundo tiene teléfono, ¿no? 786-505-3117. Escríbanos ahí, la doctora le va. Estamos en directo hoy estamos en directo completamente. Ya volvemos. Ya tenemos algunas llamadas, pregunto a producción, algunas preguntas para la doctora Elizabeth Amarán. Ok, vamos antes de responder algunas preguntas, 786-505-3117. ¿Sabe usted algo de este caso del joven estudiante universitario
que al parecer han determinado que sí, que puede ser deportado por haberse involucrado, haber liderado estas manifestaciones los Hamas. Claro. Bueno, tengo entendido que la Corte le ha dado autoridad a la administración a deportar a estas personas que determina la administración que son un peligro para la seguridad nacional, ¿ok? Ahora, sin embargo, la Corte también ha anunciado que estas personas deberán recibir una notificación acerca del proceso de deportación que están enfrentando y deberán también tener el derecho de interponer una defensa, ¿ok? Y solo después de este proceso es que entonces, bueno, puede efectuarse la deportación. Ahora, tenemos una situación muy particular con los individuos que ya están fuera del territorio de los Estados Unidos. Como que el gobierno, a pesar de que el gobierno, por ejemplo, en uno de los casos reconoció que se había equivocado. Correcto, es el caso de este señor, creo que es Obrego, es su apellido, del Salvador, en donde una corte ya determinó que él merecía una protección de los Estados Unidos y sin embargo... ¿Por qué la merecía? Estamos hablando del contexto de una especie de protección de deportación. En inglés es un withholding or removal, que es cuando demuestras que en tu país es más probable que no que te torturen, ¿ok? Por alguna razón protegida. Es como algo parecido al asilo, pero es un nivel un poco más profundo. Y entonces, bueno, no te pueden deportar a tu país porque tu vida corre serio peligro. Tenemos esta aplicación en el contexto de la Ley de Migración Americana y también bajo la Convención contra Tortura. Y tengo entendido que este señor desde el año 19 tenía esta orden de protección y él simplemente estaba bajo una supervisión todos los años, la cual estaba cumpliendo correctamente. Entonces el gobierno pues admitió que la deportación fue errónea. Sin embargo, donde tenemos ahora un problema es para traerlo de regreso, porque ya el gobierno está diciendo que ahora ya no tienen jurisdicción sobre él, sino que le concierne al presidente de El Salvador directamente. Sí, dicen que como Estados Unidos le está pagando, fue el argumento que escuché también, le está pagando al Salvador, al gobierno de El Salvador, de repente entonces sí aparece cierta jurisdicción. No sé. Estamos esperando, en este momento la Corte Suprema dio esta decisión, remandó el caso de regreso a la Corte del Distrito para que la Corte del Distrito interpretara, ¿ok?, cuál es la obligación del gobierno de los Estados Unidos de traerlo de regreso, el enforcement, cómo vas a traer a este individuo de regreso. Entonces, esto está de regreso en la Corte del Distrito y la Corte del Distrito tendrá que decir ahora mismo, bueno, tiene que traerlo de esta manera, tiene que hacerse legal de esta manera, A, B y C. Y de esa manera, pues el gobierno de los Estados Unidos, la administración, tendrá que cumplir y acatar la orden. Claro, que para los que nos están viendo en Cuba, si hay luz, ¿no? Pero mucha gente nos ve. Qué interesante este país donde tú puedes retar las decisiones del presidente, donde puedes llevar, tú te imaginas que podrías llevar a Díaz-Canel o a Ramiro Valdés ante los tribunales. No se puede lamentablemente en Cuba porque los tribunales son de ellos. Pero vamos a tener ya las primeras preguntas, ahí está el número. Pasemos, doctora, ¿lista? Lista. A ver, ¿qué dicen? Primera pregunta. Esa carta, bueno, que es la que enseñamos aquí. Correcto. ¿Es solamente para los del parol reciente, las personas que llevan décadas acá y tienen estatus de deportación por un problema que tuvieron y aún siendo cubanos entran en esa categoría de el email? Muchas gracias. Sí. Esta carta es particularmente para el programa de CBP One, ¿ok? Son las personas que entraron a partir de enero del 2023 y a cambio de registrarse, entonces recibieron un parol y tienen una fecha en corte. Ahora, tenemos otra
regulación, otra publicación para esas personas que ya tienen órdenes de deportación antigua, sin importar de qué país son. Recientemente la administración anunció que tiene la intención de multarlos $998 diarios, aquellas personas que se mantengan en los Estados Unidos después de una orden de deportación. Pueden hacerlo retroactivo 5 años. Si la persona no cumple con esta multa, pueden incluso perder sus propiedades o enfrentar tiempo de cárcel bajo alguna especie de cargo criminal. ¿Y eso cuándo salió? Eso me pasó por adelante, ni la vi. O sea, los tantos que conocemos que tienen desde los años 80, sobre todo con problemas de droga fundamentalmente, Exacto, que tienen cartas de deportación, les van a empezar a poner una multa diaria de 998, ¿a partir de cuándo? Esto salió hace 2 días, 2 días. O sea, es una manera de decir, vete. Exacto, estamos viendo esta intimidación, y esto no es algo nuevo, esto existió anteriormente bajo la primera administración del presidente Trump. Después, cuando Biden entró, lo suspendió y solo tengo entendido, un grupo de 4 o 5 individuos recibieron este tipo de penalidades. Sin embargo, ahora se está buscando volver a implementar estas penalidades. Entonces, si alguien, disculpe doctora, que está en estas circunstancias dice, me voy a vivir a otro país, es una cosa también difícil, ¿no? Porque van a saber que tiene antecedentes en el otro país. Claro, los Estados Unidos tiene cierta mutualidad de responder. Tenemos la Interpol, tenemos otros canales de responder a cargos internacionales con otros países donde existen ciertos tratados de información. Eso si esta persona va a otro país, además que necesita una visa para entrar a ese país. Y los otros países se quejan mucho de Estados Unidos, pero son bastante poco amistosos con la emigración. Correcto, es mi experiencia. correcto. Vamos a la próxima pregunta. Tengo orden de deportación por un delito federal de fraude. Cumplí 37 meses y estoy devolviendo dinero todos los meses. Hace 8 años cumplí y llevo 22 años en este país. Cumplo con todo, trabajo, hago mi tax, tengo 62 años. En junio tengo mi cita. ¿Qué me aconseja que debo hacer? Muchas gracias. Tiene carta de deportación. Sí, bueno, esta persona está en prioridad de deportación también. ICE está en este momento bajo un mandato de detener a todas las personas que tienen órdenes finales de deportación, sobre todo si pertenecen a ciertas categorías de crimen. Este tipo de crimen es una felonía con agravante y está en una de las prioridades, así como también lo están los tráficos de droga, los crímenes de violencia, los crímenes sexuales también, los crímenes de fraude, de pérdida monetaria también están en estas prioridades. Entonces, mi consejo sería para esta persona, antes de presentarse a ICE, debe preparar un paro de remoción, ¿ok? En donde le va a presentar todos esos detalles que él menciona en su pregunta. Tiene que presentarlo de una manera, pues, para documentarlo con evidencia, para que los oficiales de ICE lo puedan considerar y quizás le puedan extender un paro y no lo detengan en ese momento. Pero sí hay una gran posibilidad de que esta persona pueda ser detenida en el momento que vaya a reportarse. Próxima pregunta, a ver. Mis padres y mi hermano entraron con parol. Ya tengo ciudadanía. ¿Le puedo poner una I-130 de reclamación estando aquí? Gracias. Sí, bueno, si esta persona ya es ciudadana, sus padres caen en una categoría inmediata. No especifica cómo entraron los padres a los Estados Unidos. Con parol dijo, ¿verdad? Sí, a ver, de nuevo la con carta. parol creo que dijo. Si los padres entraron con parol, son elegibles para una petición familiar con residencia. Creo que sí, que dijo con parol, correcto. Ok, pueden aplicar para la I-130 con residencia. ¿Qué es la I-130? Es una petición familiar, ¿ok? Ahora, en el caso del hermano, no es una categoría inmediata. Puede poner una I-130, pero estas peticiones están a 14 años de espera, no va a recibir muchos beneficios. Si estas personas son cubanas, al año y un día pueden hacer la ley de ajuste cubano. ¿Ok? No explica la nacionalidad, pero es sí, para eso. Sí, expliquen la nacionalidad, no por nada, sino para saber, porque no son todos los casos iguales. Correcto, correcto. Próxima pregunta. ¿No? Me dicen que no, que vamos a una breve
pausa. Recuerden que tenemos el experimento del agua. Vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué pasa. Estoy curiosa ya. Sí, curiosa. Tengo uno grabado. Y cuando regresemos, pues más preguntas en directo. Estamos con la doctora Elizabeth Amarán. Continuamos con la doctora Elizabeth Amarán, abogada de inmigración en estos tiempos en que esto es como una consulta gratuita, ¿no? Y en algún momento tendríamos que abordar el tema de los costos, ¿no? Por ejemplo, los que se van a hacer residentes, el caso de los primos que son 4, $1.700 los cobra inmigración más 200, ¿por qué? Bueno, estos 1.700 incluye 1.440 para la residencia y 260 para el permiso de empleo. Estos son costos que hay que pagarle al Departamento de Inmigración. Si tiene un abogado, el abogado también tendrá sus costos por sus honorarios legales. Y sí, realmente hay personas que de pronto están recibiendo ayuda pública, que califican para una especie de perdón en cuanto a estos costos con el Departamento de Inmigración, pero no todo el mundo es elegible. Sí, porque estamos hablando ahí de $7,000, ¿eh? Por 4 personas. Sí, una familia de 4 personas solamente en gastos de migración está más o menos unos $7,000, correcto. Tremendo. Después hablaremos de cómo evitar que a uno lo estafen, ¿no? Que eso es una cosa importante. Vamos a otra pregunta. Hola, si una persona, venezolano, está bien para saber, recibió un asilo por las Naciones Unidas, ¿es un asilo o eso debe ser el sistema de refugee? El estado de refugee. Claro, que son dos cosas distintas al asilo. Correcto. Y lleva más de 10 años. Lo sé porque yo entré con un refugee travel aquí de ACNUR. Correcto. Ajá. Y lleva más de 10 años en Estados Unidos. ¿Puede alguna vez obtener papeles como una residencia en Estados Unidos? Sí. Bueno, obvio. Al año, esta persona ya es elegible para aplicar para la residencia, ¿okay? A no ser sea que venezolano. no importa, cualquier persona que tenga una protección de asilo o de refugiado, como el caso de este individuo, puede aplicar para residencia al año después de este estatus. No sé si en el caso particular de él haya tenido algún impedimento, porque dice que lleva 10 años en el país, pero definitivamente sí, la ley permite que apliquen para residencia, incluso después para ciudadanía. Tú sabes, un detalle curioso, que yo viajaba con un pasaporte de ACNUR que era más grande y tenía además el sello de Naciones Unidas y pasaba más rápido que los ciudadanos americanos. Correcto, porque era muy llamativo, ¿no? Muy pocas personas y se sabe que esas personas están altamente vetadas ya, que el gobierno constantemente los ha chequeado para darles ese estatus. Yo diría que es la categoría más limpia para entrar y salir porque por todas partes ya los han chequeado. Te lo tengo guardado, es un pasaporte curioso, ¿no? El de ACNUR. Próxima pregunta. Buenas noches, ¿qué debo hacer? Mi hijo llegó el 10 de enero después de pasar un año en México pidiendo cita. Él está reclamada, hijo o hija, por mí que soy ciudadana americana. Gracias. Ok, bueno. La edad del muchacho es importante, ¿no? Sí, la edad y de dónde es también y cómo entró. Dice, llegó el 10 de enero. Si entró sin inspección, entonces ella puede poner una petición familiar. Sin embargo, después va a necesitar un perdón de entrada y presencia ilegal. Si entró sin inspección. Si entró con inspección, entonces habría que ver la edad. Si es adulto, está sujeto a la prioridad de visa. Tengo entendido que hijos casados va como por el 2011, hijos solteros va como por el 2016, si no recuerdo mal, pero depende. Y si es cubano, pues no necesita esperar por esta petición. Y si es cubano y fue inspeccionado al año y un día, obviamente la ley de ajuste cubano. Pero necesitamos saber cómo entró, qué edad tiene y de dónde es. A ver, ahora el tema de los cubanos, porque como han salido esos letreros con los congresistas y de Marco Rubio, traidores, y ahora hay otro letrero donde dicen los verdaderos traidores, y entonces ponen a Díaz-Canel, Raúl Castro, etcétera, etcétera. La idea de que 850,000 cubanos en menos de 3 años, de que podrían deportar a cientos de miles de cubanos, tomando en cuenta que muchos de ellos ya casi todos van a llevar más de un año y un día, ¿no? No se va a producir esa deportación masiva entonces, ¿no? Obviamente no será así. Tendrá que ser una gente muy descuidada.
Lo que pasa es que, mira, las personas, yo siempre digo, el individuo es responsable por su propio caso. Y si usted entra a los Estados Unidos y simplemente se sienta a esperar o lo toma a la ligera, no le da la prioridad que lleva un estatus legal en los Estados Unidos, pues siempre va a ser la persona que más riesgo va a correr de que lo puedan deportar. Y sobre todo porque una vez que la persona queda detenida, no siempre un juez va a estar muy, muy inclinado o muy simpatético a la idea de dejarte aplicar en ese momento. Y depende de dónde estés preso también. Depende de dónde estés preso. Hay Miami muchos. es más suave. Miami es uno de los estados más, ciudades más, diría yo, friendly, más amistosa, tolerante a la hora del inmigrante. A pesar de que tiene la fama al revés. No. Nuestros jueces acá siguen siendo jueces humanos, jueces razonables, jueces que están dispuestos a trabajar con la persona y darle las oportunidades legales, pero yo he visto otros jueces en otros estados en que no le importa que ya usted es elegible para la ley de ajuste cubano, que tiene su residencia pendiente. Si el juez no tiene una petición frente a él que él pueda adjudicar, le va a entrar una orden de deportación. No se puede contar con que a mí no me va a pasar o el juez va a tener piedad de mí. No se puede contar con eso. Hay que actuar como si todo el peso de la ley puede caer sobre usted y basado en eso hay que actuar rápidamente. Entonces yo creo que es responsabilidad de cada persona. También es responsabilidad de cada persona educarse. ¿Ok? Ahora más que nunca me encuentro muchísimas personas que no saben cómo entraron, no saben por qué entraron, no saben ni siquiera que están enfrentando un proceso de deportación. Yo los he tenido al frente y les he leído los cargos y les he dicho, bueno, usted está en corte porque tiene un proceso de deportación. Y están como que, no, doctora, usted está equivocada, yo no tengo proceso de deportación. Usted tiene una notificación de aparición frente a una corte, a un juez con cargos de deportación. Eso significa que está enfrentando un proceso. Entonces yo creo que es importante que la comunidad se eduque, ¿ok? Que lean, no solamente que se pongan a seguir a un influencer de YouTube o a un TikTok, que vayan a fuentes oficiales, ¿ok? Que estudien un poquito, que lean un poquito. Incluso si van a conversar con un abogado también, ¿ok? Que se eduquen, que hagan preguntas. ¿Cómo usted va a resolver mi problema? ¿Cuál es el plan? ¿Para qué soy elegible? ¿Bajo qué regulación? ¿Qué impedimentos puedo tener? Exija que su abogado le explique el proceso legal que va a hacer para usted. No se conforme con una persona que le diga, yo te resuelvo tu problema, págame tanto y te puedes ir para tu casa. No, porque lo más probable es que esa persona no se lo va a resolver o lo va a engañar o lo va a estafar. A ver, no digo generalmente, pero para mí eso sería como un red flag, como una alerta, un aviso, una alerta roja de que algo no está bien, ¿ok? Igual que uno va al médico y uno quiere saber de qué se trata el tratamiento, qué voy a tomar, cómo va a ser, lo mismo debe hacer con un abogado. Lo mismo debe hacer con un abogado. Haga preguntas. ¿Qué pasa si no califico? ¿Y qué pasa si hago este otro paso? Tienen que informarse, porque la mayoría de los casos, yo tengo muchos casos que las personas son estafadas porque nunca se enteraron ni siquiera qué pasó en sus casos, ¿ok? Y entonces es responsabilidad de ellos, porque como yo digo, el inmigrante acabado de llegar siempre es carnada. Siempre van a haber personas depredadoras tratando de enriquecerse y alimentarse de esa carnada. Entonces, es su rol no ser carnada. Y la única manera que usted lo puede hacer es educándose y sabiendo de qué se trata su proceso. Claro, y uno no sabe cuántas cosas no conoce un recién llegado. Exacto. Vamos a la próxima pregunta, a ver. Mis hijos tienen reclamación I-130, que esa es la, ya voy aprendiendo, esa es la familiar, ¿no? Sí. Aprobada por la visa IR2, ahí me perdí. Es una categoría de immediate relative, sí, en la segunda categoría. Estoy en espera de la cita de entrevista en el consulado de La Habana. Consulado de La Habana, pero ellos entraron por parol humanitario. ¿Puedo pasar esta entrevista acá o qué puedo hacer? Gracias.
¿Hay además de la Embajada Americana un consulado en La Habana? No tengo idea, la verdad. No, es el único que funciona, uno solo que funciona la embajada desde La Habana. Debe ser No hay dentro de la otro misma organismo, exacto. Pero esta persona, si ya entró con parol humanitario, pues ya no habrá entrevista para esa visa en particular. Esa persona no dice la fecha de prioridad en esta pregunta, pero si ya está vigente la visa, la persona pudiera ajustar estatus dentro de los Estados Unidos. Ahora el proceso se cambia a una especie de ajuste si la visa ya está disponible. Habría que ver cuál es la fecha de prioridad y habría que ver también, bueno, qué tiempo hace que entraron también y si el parol que tienen, cuándo se vence, porque, bueno, ya tenemos la decisión de la Corte que revocó esta situación de cancelar el programa de parol humanitario. Las personas técnicamente no tendrían que salir abril 24, sino que tuvieran el tiempo original que se les dio bajo su parol cuando entraron. Habría que ver si le da tiempo mantenerse en estatus hasta que le llegue la categoría de visa. Vamos a una pausa, regresamos, seguimos hablando con la doctora Elizabeth Amarán y veo cuándo la producción me va a dar permiso para jugar a la química aquí con el fluoruro del agua. Ya quiero saber. Después del próximo segmento, mira que tengo uno ya grabado, pero quiero hacer aquí en directo. Volvemos. Seguimos preguntándole a la doctora Elizabeth Amarán, abogada de inmigración. Ya usted vio su consejo. Un abogado no es un policía, no es la autoridad. Usted puede cuestionarlo, preguntarle, no eso, yo te resuelvo, no, cómo me lo va a resolver, etcétera, etcétera. No se deje coger de bobo. Vamos a la próxima pregunta. Soy venezolano y entré con parol humanitario en noviembre de 2023. Me casé con una ciudadana americana. ¿Estoy a salvo con la reclamación de mi esposa? Yo diría que sí. Esta persona es elegible para ajustar estatus a través de una petición familiar de una ciudadana americana. Así que mi consejo sería que urgentemente... ¿Aunque se haya casado aquí? Sí, no importa. La mayoría de las personas se casan acá. Sí, sí, correcto. ¿Y tiene que salir para volver a entrar? No, porque entró por un parol humanitario, fue inspeccionado y admitido. Eso le da derecho a ajustar estatus dentro de los Estados Unidos. ¿Y a todos les hacen ese interrogatorio como en la película Green Card por separado para... Bueno, que te preguntan hasta los lunares que tiene? Históricamente siempre se ha llamado a entrevista a personas que tienen, por ejemplo, menos de 2 años de matrimonio. Vimos algo muy peculiar durante la administración de Biden, en donde hubieron muchos casos en donde se les daba la residencia condicional, que es la residencia de 2 años, sin entrevista. Vimos muchos casos así y fue una razón debido a que no tenían suficiente personal, tuvimos el COVID también, tuvimos varias excusas que se unieron y de alguna manera pues sucedió. Ahora la administración ha generado nuevos memorándums para USCIS, que es la oficina administrativa que se encarga de estas peticiones, en donde quieren entrevistas para todo el mundo. ¿Okay? ¿Cuán duras son esas entrevistas? ¿Es fácil de atrapar a alguien que está mintiendo? Es muy fácil. Estos oficiales están entrenados. Yo siempre digo que ellos tienen el olfato del fraude, ¿ok? Y las personas que cometen fraude... ¿Qué les pasa? Yo creo que como que cargan el olor a fraude porque el oficial enseguida se da cuenta. Tiene que ver con la energía de la pareja, tiene que ver con que las personas muchas veces... Y que hay parejas disparejas, que no hay que se las crea, ¿no? No, no tiene que ver con cuán dispareja sea la pareja, no tiene nada que ver con eso, no tiene que ver con la edad, no tiene que ver con las razas, no tiene que ver con nada de eso. Tiene que ver con que las personas lucen demasiado, diría yo, ejercitadas, practicadas. Y el problema también es que no tienes la menor idea que te va a preguntar el oficial. ¿Y esa discreción del oficial o el oficial tiene que probarlo? O sea, si el oficial suficiente, el oficial sospecha, ya puede desacreditarte. No. Tiene que tener una razón, una causa legal para negarte basado en fraude. Pero hay muchas maneras de hacerlo. Ellos pueden alargar un caso, pueden llamarte a 3 o 4 entrevistas, e incluso pueden mandar investigadores a la casa, preguntarle a los vecinos. A veces hasta los niños vienen a la casa, a la entrevista, y ellos le pueden hacer preguntas a los niños. No están autorizados para hacerlo,
pero a veces lo hacen de una manera muy sutil, como qué te hizo tu madrastra de desayuno esta mañana, o no sé, o quién preparó la cena anoche en la casa, cosas así que no deben. Si un abogado acompaña a estas personas a la entrevista, rápidamente vamos a objetar porque le están preguntando a un menor de edad, pero hay muchísimas personas que van solas, se presentan solas a las entrevistas, no tienen la menor idea. ¿Con un abogado? Debes ir a la entrevista con ¿Y el abogado está ahí durante la El abogado entrevista? está presente, Mira, qué interesante. y el abogado mantiene a raya a este oficial. El Qué oficial, bien. cuando hay un abogado en la entrevista, el oficial ya está completamente restrained, ya tiene restringido, porque sabe que un abogado lo va a retar si hace algo ilegal en la entrevista. Claro. Entonces, sí, definitivamente esto puede hacer la diferencia. Próxima pregunta. A ver, yo entré en el 2021, me pusieron una I-220A con fecha de corte y fianza. ¿Yo puedo aplicar para mi residencia? Casi voy para 4 años en este país, soy cubano. Sí. Desafortunadamente no tenemos ninguna decisión legal todavía que nos diga que la I-220A es el equivalente de un parol. Está siendo en este momento revisado por las Cortes, más no tenemos una decisión final. Esta persona todavía no puede aplicar para la ley de ajuste cubano, tendrá que seguir con su caso de asilo y bueno, esperar a que un juez dé esa decisión o de alguna manera tratar de extender su caso hasta que tengamos una decisión en cuanto a la I-220A. Si me permite la producción, la doctora ha estado interesada en hablarle al público sobre la residencia, que la residencia se está perdiendo, mucha gente está perdiendo la residencia por falta de información, por tonterías, Completamente, por ejemplo, completamente. Miren, muchas personas se vuelven residentes de los Estados Unidos y realmente nadie los educa acerca de las obligaciones de un residente. Todo el mundo se enfoca en los privilegios de un residente. Ya sabemos que un residente puede viajar libremente, ya sabemos que puede pues, gozar de todos los beneficios que le brinda la sociedad americana. Menos votar. Menos votar, pero puede participar en muchísimas otras actividades políticas. Sí, puede tener un negocio, puede... Correcto. Hacerse millonario. Puede viajar libremente, entrar, siempre y cuando respete las leyes, todo esto. Pero puede pedir ciertos familiares también. Las personas se enfocan en la parte positiva, en los beneficios. ¿Cuál es la negativa? Nadie habla de las obligaciones de un residente permanente. Un residente permanente tiene obligaciones de radicar impuestos, los taxes. Tienes que hacer taxes, ¿ok? Obligatoriamente. No importa si ganaste dinero cash, no importa si eres una 1099, si eres una W2, tienes que declarar tus taxes. Y te voy a decir después por qué. Y aunque no ganaste, también tienes que... Si no ganaste, también debes reportarlo. Ahora, el IRS tiene ciertos límites anuales donde no tienes que reportarlo, pero mi consejo es, usted reporte para que se vea el ejercicio de que usted reportó su ingreso, ¿ok? Por aquí tenemos una situación. Hay que reportar taxes. La otra es, si usted es varón y usted se convirtió en residente entre los 18 años y los 25 años, tiene que registrarse con el Servicio Selectivo Militar. Esto es una obligación. O sea, que sería como el servicio militar obligatorio, pero aquí no es obligatorio. El Selective Service. No es obligatorio servir, pero sí es obligatorio inscribirse, ¿ok? Hay personas que no saben de esto, no tienen la menor idea. Solo los hombres. Si hiciste residente y tienes menos de 25 años, entre 18 y 25. Exacto, menos de 26. Entre 18 y 25 hay que registrarse con el Selective Service. Esto es muy fácil, hay una página donde las personas, los varones entran, su fecha, su Social Security y todo, se registran, ya, cumplieron, ¿ok? Otra situación que tenemos también, los residentes permanentes, cuando van a viajar, que reingresan, siempre van a estar expuestos a ciertas áreas de inadmisión. Si usted comete ciertos crímenes, cada vez que usted va al aeropuerto, el aeropuerto es como una frontera, ¿ok? Ajá. Entonces usted siempre va a estar sujeto a que le revisen su historial criminal. Y hay muchísimos crímenes que van a disparar un proceso de deportación. ¿Ok? Eso es imprescindible. La doctora no ha terminado. Si no pago impuestos, ¿y en qué circunstancias pierdo la residencia? Cuando voy a hacerme ciudadano.
Correcto. No pierdes la residencia por no pagar impuestos, pero esto va a salir a la hora de hacerte ciudadano. La ciudadanía tiene O sea, que no solo te pueden componente. negar la ciudadanía, sino que te pueden quitar la residencia. No te van a quitar la residencia por no pagar impuestos, a no ser que cometas un fraude y ya entres en una especie de situación criminal por evasión de impuestos, eso es otra cosa. Pero el oficial tiene un componente discrecionario que va a querer ver qué has hecho tú en los últimos 5 años, ¿ok? O sea, analizan tu moral dentro del país. Analizan tu moral y más ahora que nunca. El Departamento de Migración quiere ver que el inmigrante realmente respeta y honra esa posibilidad de hacerse Que residente. no es un derecho, es un Exacto, privilegio que te están exacto, dando. que tú de Estados alguna Unidos manera- no está obligado ni a darte residencia, ni Correcto. ciudadanía, ni Correcto. parol, ni nada. Siempre ellos tienen ese componente discrecionario en donde vas a lucir mal si no cumples con estas obligaciones básicas, ¿ok? Lo mismo para un chico que no se haya registrado. ¿Por qué no te registraste? Es lo primero que va a hacer. Te voy a Y si no preguntar. tienes una razón adecuada, te van a negar la ciudadanía. Cuando regresemos, doctora, vamos, ahora sí viene el experimento del agua.